Y veremos en esta mañana cómo en este libro de Josué nosotros encontramos un padre de familia, un líder de una nación que toma la decisión sabia de adorar en familia. Y quisiera que en esta mañana leamos, aunque nos vamos a enfocar en los versículos 14 y 15, quiero que leamos desde el versículo 1. Deuteronomio capítulo 24, Josué capítulo 24, versículos del 1 al 15. Y antes de leer, entre paréntesis, esto que voy a decir no tiene nada que ver con el mensaje. Cuando termine el culto, se me olvidó avisar hace un momento. Hay dos cosas que van a pasar. Número uno, habrá una venta de dulces para apoyar a un grupo de los hermanos que están en el ministerio de adoración que van a participar de una conferencia. Y número dos, el ministerio Hacia la Meta. Ustedes que son parte de ese ministerio saben quiénes son. Hacia la Meta quiere tener una reunión en el salón multiusos inmediatamente terminemos el culto. Así que tengan eso presente. Se me olvidó en el momento de los avisos compartir esa información. Así que regresamos a Josué capítulo 24. Dice allí la palabra del Señor y en los primeros 13 versículos yo voy a estar haciendo énfasis en el pronombre personal de la primera persona, porque va a estar haciendo referencia a Dios. Y algunas veces no lo menciona, otras veces sí, pero yo quiero que ustedes puedan apreciar ese énfasis que encontramos en este texto de lo que Dios hace. Josué capítulo 24, versículo 1. Dice allí la palabra de Dios: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. O sea que esto es Dios hablando al pueblo por medio de Josué. Dios dice así: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y yo lo traje por toda la tierra de Canaán, y yo aumenté su descendencia, y yo le di Isaac. A Isaac yo di Jacob y Esaú. Y a Esaú yo di el monte de Seir, esto es Dios hablando, recuerden, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y yo herí a Egipto, conforme a lo que yo hice en medio de él, y después os saqué. Yo saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que yo hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Jehová sigue hablando, versículo 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y yo los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y yo os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo
los entregué en vuestras manos. Y yo envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana damos gracias porque hemos cantado y hemos alabado tu santo y bendito nombre y recordamos, Señor, tus grandes obras, recordamos tu misericordia, tu gracia, recordamos tu actuar recto, justo y santo. Recordamos, Señor, tu fidelidad para con nosotros que no merecemos tu fidelidad, para con nosotros que lo que realmente merecemos es la condenación, es el juicio por causa de nuestros pecados. Pero tú, oh Señor, en tu misericordia, en tu gracia, en tu amor para con nosotros, tú, Señor, has provisto una manera a través de la cual seamos salvos. Nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados, nosotros que íbamos rumbo a una condenación eterna, nosotros que no teníamos la capacidad, no teníamos el poder para salvarnos a nosotros mismos. Tú, Señor, nos rescataste por medio de tu Hijo Jesucristo. Tú, Señor, en Cristo hiciste provisión de un sacrificio perfecto para que pecadores como nosotros hoy día podamos ser vistos y podamos ser recibidos como hijos tuyos. Por eso, Señor, nosotros te adoramos. Por eso, Señor, nosotros te alabamos y rogamos que nos ayudes, Señor, que en tu gracia nos sostengas para que podamos perseverar en la adoración de tu nombre todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. La sociedad está entregada a la vanidad de la vida, procurando satisfacción material y la prosperidad de bienes económicos, la prosperidad de sus negocios, se olvidan de Dios. Cada cual sigue la religión o ideología que le conviene y le hace sentir bien. Madres y padres dispuestos a matar a sus propios hijos por conveniencia personal. Y la norma es, si a mí me gusta, si a mí me parece bien, yo tengo la libertad para hacerlo. Y cuidado si tú quieres atacar mis derechos. El eslogan de esta sociedad es, cada cual hace lo que bien le parece. Quizás algunos de ustedes están pensando que yo estoy describiendo la sociedad actual, la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, lo que yo acabo de hacer es un resumen de la condición social en la que se encontraba el pueblo de Israel años después de Josué, según lo describe el libro de Jueces y los libros de los Reyes. Pero ciertamente yo pudiera estar describiendo, yo pudiera estar hablando de nuestra sociedad hoy día. Incluso de manera particular, podríamos estar hablando de nuestra sociedad aquí en República Dominicana, que como dije al inicio, recientemente nosotros hemos sido
atacados una vez más con este tema de la ideología de género. Esta mañana yo estaba viendo un video en el que una señora estaba describiendo la locura del día en que nosotros estamos viviendo, en la que hombres adultos literalmente se identifican como niñas de 6 años y se visten y hablan como niñas de 6 años. Jóvenes que realmente creen y dicen ser extraterrestres o piensan y viven y se visten y se pintan como si ellos fueran dragones. Literalmente. Mujeres que se identifican como gatos. Madres e hijas celebrando porque juntas se cambian de sexo. Hombres entrando a los baños de las mujeres y esto se ve bien, normal y se aplaude. Atletas varones que se cambian el sexo para competir como mujeres y bien que les está yendo. Hombres transvestis, hombres con vestidos de mujeres, en tacos, maquillajes, pelucas, leyendo en las bibliotecas a niños y todo esto con el propósito de normalizar ese comportamiento pecaminoso en el que se encuentra nuestra sociedad. Y uno podría hacer la pregunta, óyeme, pero ¿cómo es que nosotros hemos llegado hasta aquí? Donde realmente hay personas que en su mente, como describí hace un momento, hombres se creen niñas de 6 años, mujeres se creen que son gatos, hombres se quieren cambiar a ser mujeres, mujeres se quieren cambiar a ser hombres y realmente ellos piensan que están bien y que esa es la forma en que deben vivir y personas en la sociedad que aunque no piensen así, quieren celebrar esta diversidad. ¿Cómo es que nosotros hemos llegado aquí? Bueno, en Estados Unidos algunos podrían decir y apuntan de manera particular a un evento crucial. El día en que sacaron a Dios de las escuelas. En el año 1963, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos declaró inconstitucional la oración dentro de las escuelas públicas. Y si bien ese es un evento que refleja lo mal que va la sociedad, o por lo menos que iba en ese entonces, ahora está peor, realmente ese evento de sacar a Dios de las escuelas, de sacar a Dios de las oficinas públicas, es realmente un síntoma de un mal muchísimo mayor. El día que sacaron a Dios de los hogares cristianos. ¿Cómo? ¿Cómo así? Bueno, realmente en las Escrituras no se habla de la oración en las escuelas públicas. De hecho, la Biblia no hace referencia ni siquiera a los colegios cristianos, como lo conocemos hoy día. Y por lo tanto, en la Biblia nosotros no vamos a encontrar mandatos explícitos de que en los colegios todos los días se debe orar. Sin embargo, lo que sí encontramos en la Escritura, una y otra vez, son llamados de parte del Señor para que se le adore. Y de manera particular, como vimos hace un par de domingos, los primeros responsables en mantener y perpetuar la adoración de Dios no eran los sacerdotes, no eran los reyes o los jueces, a quien Dios le da esa instrucción de manera directa, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, es nada más y nada menos que a los padres. En el texto de esta mañana encontramos un padre que decide por su familia que ellos adorarían al Señor. Encontramos un líder que inspira a toda una nación, a toda una generación completa a adorar al Señor. Y mientras eso ocurría, mientras ellos mantenían a Dios grande, majestuoso, recordando la fidelidad de Dios, recordando las obras de Dios,
Y la razón por la que yo leí los primeros 13 versículos del capítulo 24, haciendo énfasis en lo que Dios había hecho, es porque una y otra vez lo que nosotros encontramos, que el tema de conversación de los padres para con sus hijos era las obras maravillosas de Dios. Si ustedes recuerdan, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 21, todas esas conversaciones entre los padres y sus hijos era con el propósito de que algún día los hijos le preguntaran a sus padres, pero papi, mami, ¿y por qué es que se habla tanto de Dios aquí? ¿Por qué es que tenemos que adorar a Dios? ¿Por qué es que tenemos que cantarle a Dios? Y esa pregunta debía generar entonces una respuesta que llevara a la persona a recordar las obras maravillosas de Dios. Muchas veces nosotros queremos, decía aquella vez, queremos limitar lo que es la adoración familiar a un tiempo donde yo estoy instruyendo a mis hijos con respecto a la manera correcta de cómo ellos deben vivir. Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esta otra cosa, pero no puedes hacer esto, no puedes ir aquí, no puedes hacer esto, no puedes juntarte con tal persona. Y pensamos que al instruir a nuestros hijos con las cosas que tienen que hacer y las cosas que no tienen que hacer, ya con eso estamos cumpliendo con nuestro devocional familiar o con nuestro tiempo de altar familiar o nuestro tiempo de adoración familiar. Y no me malentiendan, ciertamente dentro de lo que es nuestro tiempo de devocional familiar, nosotros sí debemos instruirles en cuanto a la forma en que nuestros hijos deben vivir. Pero lo que hice énfasis hace un par de domingos y lo que quiero hacer énfasis otra vez, de acuerdo a este texto, es que lo predominante en nuestras conversaciones con nuestros hijos acerca de Dios no es lo que ellos tienen que hacer, sino recordar todo lo que Dios ha hecho. Recordar la obra de salvación en Cristo Jesús. Y el tiempo de adoración familiar entonces debe ser un tiempo en el que nosotros celebramos y valoramos la obra de salvación, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras la generación de Josué y aquellos que vivieron después de Josué perseveraron en adorar a Dios, en esta determinación de servir a Dios, ellos disfrutaron de la bendición de Dios, de la salvación de Dios, de la prosperidad que Dios les daba a ellos. De hecho, el libro de Josué es un libro caracterizado por la victoria, por conquista. En los primeros capítulos se narra la transición en el liderazgo del pueblo de Israel, donde Josué está reemplazando a Moisés y está asumiendo el liderazgo de esta nación, de este pueblo. Y desde el capítulo 1, el Señor le advierte a Josué que la clave para él tener éxito y para que todos sus caminos prosperaran, ¿cuál era? Que él debía meditar en la ley de Jehová de día y de noche para ser conforme a todo lo que estaba escrito ahí. Y entonces hará prosperar su camino y entonces todo le saldría bien. O sea que desde el capítulo 1 hay un énfasis en que, miren, tienen que permanecer en el libro, tienen que permanecer expuestos a mi palabra, tienen que permanecer en comunión conmigo. Y en la medida que ustedes me tengan a mí presente en su vida, a ustedes les va a ir bien. Josué siguió el consejo del Señor y Dios utilizó a este siervo para dirigir al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Mientras el pueblo tenía en cuenta a Dios, Dios cumplió su promesa. Y no solamente esto, Dios utilizó a Josué para hacer la repartición de la tierra entre las tribus de Israel. Y al final del libro, luego de tantas victorias, luego de la conquista, luego de que ya la gente como que se está ubicando y está encontrando los lugares donde ellos iban a vivir, los valles donde iban a poner su ganado, lugares donde ellos por fin, luego de tantos años
de estar como esclavo en una nación, luego de tantos años de estar como peregrinos en el desierto, por fin ellos iban a poder echar raíces, ellos iban a poder prosperar. Y todo esto, toda esta victoria, toda esta conquista, todo este éxito es lo que nosotros encontramos en el libro de Josué. Pero al final de este libro, luego de todo ese éxito, luego de todas esas victorias, Josué les advierte fuertemente al pueblo de que ellos, en este capítulo 24, ellos mismos debían tomar la decisión de servir a Dios de todo corazón, de adorar a Dios sobre todas las cosas. Esta decisión probaría ser determinante a lo largo de la historia del pueblo de Israel para el bienestar de ellos. Mientras ellos adoraron a Dios, mientras ellos reconocieron la posición y el valor de Dios, el pueblo disfrutó de la bendición de Dios. Y el punto es que la adoración a Dios, el servir a Dios, como lo expresa este capítulo, es amar a Dios sobre todas las cosas. Reconocerlo a Él, reconocer el valor supremo de Dios sobre cualquier otra persona, sobre cualquier otra actividad, sobre cualquier otro deleite. En el texto que leímos hoy, la palabra que se repite una y otra vez en los versículos 14 y 15, 7 veces se repite esta palabra para referirse a la adoración a Dios, a la decisión de adorar a Dios. Y es esta palabra, servir a Dios de todo corazón. A eso era que Josué estaba llamando a este pueblo que hasta ese momento había disfrutado abundantemente de las bendiciones de Dios. En el momento en el que las familias dejaran de servir y de adorar a Dios, en ese momento ellos corrían el peligro de olvidarse de Dios y de sus beneficios. Esto los llevaría a ellos a poner sus ojos en los dioses de los egipcios, de los amorreos y de todos esos eos que menciona este texto. En el momento en que ellos dejaran de valorar a Dios, ellos iban a verse con la tentación o con la tendencia de poner sus ojos en dioses falsos que no podrían cuidarlos, que no podrían beneficiarlos, que no podían hacerlos prosperar, que no podrían salvarlos. En el momento en que ellos dejaran de adorar a Dios y de valorarlo como Él merecía, ellos estaban en peligro de perdición. El peligro al que se exponía el pueblo de Israel al abandonar a Dios, no honrándolo ni adorándolo, es el mismo peligro que nuestra sociedad se encuentra hoy día. Es el mismo peligro en el que mi familia se encuentra hoy día. Esta mañana, mientras yo me estoy preparando para venir aquí, Mirna viene y está como con los ojos abiertos así. Yo digo, ¿qué pasó? Y me dice, Lucas me hizo una pregunta. ¿Qué es sexo? Yo, ¿cómo? Sí, ¿qué es sexo? Y obviamente con todo esto de la ideología de género y con todas las cosas que están pasando, uno obviamente le viene a su cabeza muchísimas cosas de que, óyeme, pero ¿qué fue lo que escuchó él? De con quién él está hablando esto, qué es lo que él está pensando. Y por lo general uno se va a buscar una respuesta o se preocupa de qué es lo que yo le voy a decir cuando realmente él no estaba preguntándome quizás por tantos detalles. Y yo le di una respuesta preliminar. No le voy a dar la respuesta aquí porque yo mismo tengo que cerciorarme de lo que le voy a responder. Y ¿saben qué, padres? Déjenme decirle, qué bueno que él se me acercó a mí, qué bueno que él me preguntó a mí. Y yo le respondí algo ahí, pero tengo que darle seguimiento a esa respuesta. ¿Saben por qué? Porque si yo no le respondo, si yo le digo, mira muchacho, no diga esa palabra, ¿saben qué va a pasar? Mañana aquí en el colegio, uno de sus amiguitos
o en la natación él le va a preguntar a otro amiguito, o él va a estar pendiente a ver qué es lo que es el sexo. Y si en mi hogar, si en mi familia, nosotros no estamos presentando a Dios y valorando la posición de Dios y valorando la palabra de Dios y reconociendo que lo que Dios nos dice en su palabra es para nuestro bien, es para nuestra salvación. Cuando Él escuche otras cosas por ahí, Él tiene que tomar la decisión, Él va a valorar, óyeme, pero mira todo lo que Dios me ha dado, mira lo bueno que es Dios. Mira lo que Dios me enseña y mira lo que Dios enseña acerca de esto. Dios que me creó a mí, Dios que me hizo como yo soy. Y el punto es que si yo no tengo en cuenta a Dios, si yo no estoy adorando a Dios de manera, de forma perpetua en mi hogar, si yo no estoy enseñándole a mis hijos la grandeza de Dios y la autoridad de Dios sobre mi vida, la opinión de Dios, la opinión de la palabra, puede ser simplemente una opinión más. Pero a mí como padre me corresponde tomar la decisión de que en mi hogar nosotros vamos a adorar a Dios, nosotros vamos a servir a Dios y vamos a reconocer a Dios como lo máximo. Vamos a reconocer a Dios como lo mejor para nuestras vidas. Si yo como padre no tomo la decisión de adorar a Dios en mi familia, poco a poco dejaremos de valorarlo y dejaremos de tenerlo en cuenta. Y buscaremos nuestra respuesta a preguntas como esa en cualquier otro lugar. O buscaremos nuestra satisfacción, nuestra salvación en otras cosas, en otros dioses que no tienen poder para cumplir lo que prometen. Que al final de cuentas lo que van a hacer es desilusionarnos. ¿Y saben qué es lo triste de todo esto de la ideología de género y todas las cosas que se promueven esto? Es que todas esas personas están perdidas, están sin rumbo, están sin dirección y están dando palo a ciegas para ver en qué es que ellos van a poder encontrar sentido y satisfacción en su vida. Y el único lugar donde una persona va a poder encontrar sentido, satisfacción, salvación para su vida es en Cristo Jesús. Y por eso nosotros le adoramos a Él. Josué estaba muy consciente de esta realidad y por eso en el texto que leímos esta mañana hace esta fuerte advertencia al pueblo. Él le dice, miren, ustedes tienen que comprometerse con servir a Dios de todo corazón. Como le dije hace un momento, en estos dos versículos, 14 y 15, 7 veces aparece esta palabra servir, que es una palabra que tiene un rango de significado bastante amplio. Y normalmente esta palabra hebrea se traduce así como servir. Sin embargo, también puede traducirse como ministrar con devoción en el culto a Dios. Y en muchos pasajes del Antiguo Testamento, de hecho, tiene un enfoque en la adoración a Dios. Y por tanto, se podría tomar como si fuera a veces un sinónimo. Esta palabra servir se puede tomar como un sinónimo también de la palabra adorar. De hecho, este significado está muy ligado al propósito de Dios en salvar a su pueblo de Egipto. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, no tiene que ir allí, cuando Moisés recibe la visión de Dios en el monte Horeb y el llamado para ir a Egipto y librar al pueblo de Israel, Dios le promete que en ese lugar, en ese mismo monte, el pueblo le serviría a él. Cada vez que Moisés se presentaba delante de Faraón, la solicitud que él le hacía a Faraón, ¿cuál era? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Hablando de parte de Dios, para que me sirva. Es interesante que en esos textos del libro de Éxodo, lo que entendía Faraón era como que ellos iban a ir al desierto e iban a ofrecer sacrificios a Dios y como que iban a regresar. Y hay ese aspecto ahí como de adoración. Cada vez que Moisés se presentaba ante Faraón era, deja ir a mi pueblo para que me sirva.
luego de que el Señor envió de manera poderosa y majestuosa la salvación al pueblo de Israel en Egipto, luego que Él mostró su poder y su majestad, el pueblo salió de Egipto y en el tercer mes el pueblo llegó al monte Horeb, al Sinaí. Y no fue para quedarse ahí definitivamente y servirle a Dios haciendo cosas. No, el pueblo fue allí con un propósito específico. El pueblo fue allí, sí, para recibir las leyes del Señor, pero también fue en ese lugar donde Dios, de manera especial, consagra a este pueblo para que delante de Él, este pueblo ahora se convierta en su especial tesoro. Se convierte en un reino de sacerdotes, en una nación santa. En esa ocasión, el pueblo percibió claramente la majestad de Dios, la grandeza de Dios. Y de hecho, le pidió a Moisés que, mira, habla tú con Dios y después tú hablas con nosotros por la grandeza de la majestad y el temor que resultó entonces en el corazón del pueblo de Israel. El punto es que en ese lugar nosotros vemos cómo el propósito de Dios para llevarlos allí, para servirle, no era que ellos iban a quedar ahí permanentemente haciendo cosas para Dios, sino que ese fue un lugar especial para adorar al Señor, para consagrarse, para consagrar su vida al Señor. Así que tomando en cuenta lo que esta palabra servir y la relación que tiene con la adoración a Dios, yo quisiera presentarles de este texto 3 requisitos de la adoración que Dios demanda. Todo eso fue introducción, ahora vamos a comenzar. No, ya estamos terminando casi, no se preocupen. El primer requisito que nosotros encontramos aquí en Josué capítulo 24, versículo 14, dice, he aquí, no, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si nosotros vamos a adorar a Dios, si nosotros como familia vamos a perpetuar esta adoración al Señor, nosotros tenemos que entender bien claro que esta adoración a Dios requiere que nosotros de manera consciente dejemos a los otros dioses. Interesante, y la semana pasada o antepasada, cuando compartía de Deuteronomio capítulo 6, yo hice la observación de que todos nosotros somos adoradores. No es que yo voy a tomar la decisión de que sí, mira, ahora yo voy a adorar a Dios. Antes yo no adoraba nada. No. Todos nosotros tenemos corazones que están continuamente buscando qué adorar. Todos nosotros día tras día estamos poniendo valor en ciertas cosas. Puede ser valor en alguna persona, puede ser valor en algún entretenimiento, puede ser valor en alguna actividad, puede ser valor en cómo la gente me ve a mí, si yo soy de agrado o no a la persona, puede ser valor en mi trabajo, en las riquezas, en los bienes. El punto es que nosotros continuamente estamos valorando, estamos adorando algo que yo creo que me va a satisfacer a mí, que yo creo que me va a hacer un bien a mí. Y la palabra de Dios es clara cuando nos dice que fuera de Dios no hay absolutamente nada bueno para nosotros. Por lo tanto, nosotros, si vamos a adorar a Dios como familia, si vamos a tomar esta decisión de adorar a Dios, así como la tomó Josué aquí por su familia y animó a toda esta nación de Israel a adorar a Dios, nosotros debemos entender que esta decisión de adorarle requiere que nosotros dejemos a otros dioses. Aquí mismo, en este mismo texto de Josué 24, él hace referencia como los padres, hablando de Taré, de los padres de Abraham y Nacor, antes de que el Señor se llevara a Abraham, ellos adoraban dioses. Los egipcios adoraban dioses, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los jerjeseos, los heveos, los jebuseos,
Todos estaban adorando algo. Y la pregunta es, en esta mañana, entonces para nosotros, ¿a quién o a qué yo estoy adorando? Si yo como padre, si en mi familia nosotros vamos a tomar la decisión de adorar a Dios, porque yo entiendo todos los beneficios que esto trae para mi alma, porque yo puedo apreciar la majestad, la grandeza, la salvación de Dios y cómo por su salvación el Señor me invita a mí a adorarle para yo seguir disfrutando de su bendición y de su favor para conmigo. Si yo entiendo todo esto, entonces yo debo tomar la decisión de adorar a Dios, pero esa decisión requiere que yo de manera consciente deje otros dioses, abandone los otros dioses. Porque el momento en que yo pretendo seguir esos otros dioses, no me va a ir bien. Mire cómo en Deuteronomio, puede escuchar, en Deuteronomio capítulo 30, Moisés hace una advertencia similar también en sus últimas palabras. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9, Moisés dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y note aquí toda esta, perdón, no es ese el texto, pero ahí se ve la bendición que el Señor trae sobre su pueblo. Versículo 9 dice allí: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El juicio de Dios viene sobre aquellas personas que persisten en buscar satisfacción, en buscar prosperidad, en cualquier otra cosa, cualquier otro Dios que no sea el Dios verdadero. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, y es como que Moisés de manera profética, y obviamente el Señor hablando por medio de Moisés, describe justo lo que iba a pasar con esta nación. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Y desecharon sus estatutos. ¿Qué pasó ahí? Se olvidaron de la palabra de Dios. Lo primero que el Señor le dice a Josué, para poder experimentar victoria, para poder experimentar la conquista, para poder experimentar la salvación de Dios, medita en la ley día y noche. Pero ¿qué hizo el pueblo? Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Este desvío del Señor a otros dioses no ocurre así. No ocurre de la noche a la mañana, no. Primero dejan los estatutos del Señor, dejan de leerlo, dejan de tener su tiempo de devocional, dejan de adorar a Dios en familia, se olvidan de los testimonios del Señor y empiezan a ver a su alrededor la vanidad de la vida. Empiezan a ver las naciones que estaban alrededor de ellas. Y dejan los mandamientos de Jehová y empiezan a hacerse ídolos. El punto es, hermanos, que si tú en tu casa
vas a tomar la decisión de adorar a Dios, debes entender que esta decisión requiere que tú rechaces, que tú abandones, que tú dejes de lado cualquier otro Dios. El peligro está en que nuestros corazones están buscando continuamente en qué que yo me voy a satisfacer. Pero el Señor claramente nos dice en su palabra, nos muestra una y otra vez: miren mi salvación, miren mi gracia, miren mi misericordia, miren mi amor para con ustedes. Aprecien eso, valoren eso. Búsquenme a mí, escójanme a mí, decidan por mí. Si vamos a decidir adorar al Señor en familia, nosotros tenemos que identificar cuáles son los posibles ídolos o cuáles son los ídolos que realmente hay en mi familia, hay en mi vida. Y eliminar eso. ¿Para qué? Para que en segundo lugar, no solamente requiere que dejemos otros dioses, sino que adorar a Dios va a requerir que yo lo escoja a Él. Mira el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Él está poniéndole aquí la opción. Ustedes escojan. Yo no lo voy a forzar. Dios les ha mostrado lo que les conviene. Es más, Dios ya ha mostrado para con ustedes bendición tras bendición. Conquista la tierra prometida, fiel a sus palabras, fiel a sus promesas, una y otra vez protegiéndole, proveyéndole. Escojan ustedes a quién van a servir. Pero él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta mañana, hermanos, y cada día de su vida, ustedes tienen que tomar una decisión. Ustedes o adoran a Dios o ustedes deciden adorar lo que su corazón le está indicando. O ustedes tienen a Dios como lo mejor, el mayor tesoro de su vida, o ustedes están buscando moneditas que su corazón le está presentando como que brillan y como que es valioso y que al final de cuentas lo va a decepcionar. La palabra es clara. Si vamos a adorar a Dios en familia, si nosotros no queremos que nos pase, que nuestra sociedad persista y vaya aún peor por el camino que está yendo, no lo culpemos solamente a que no, es que sacaron a Dios de las escuelas. Revisen tu casa. ¿Han sacado a Dios de tu casa? ¿Has permitido tú que Dios salga de tu casa? O más bien, recuerden lo que el texto nos está presentando aquí. Es una decisión. Escoge a quién tú vas a tener en tu casa. Quizás el mejor ejemplo en muchos de nuestros hogares de qué nosotros valoramos más, de qué nosotros más fácilmente cedemos a nuestro corazón en vez de valorar a Dios y pasar tiempo con Dios. ¿En qué pasamos tiempo nosotros? ¿Dónde sí se reúne la familia y como una familia adoramos qué? Adoramos la televisión. Adoramos nuestro entretenimiento. Y no estoy diciendo que cojamos nuestra televisión y la tiremos para el zafacón, esa no es la idea. Pero comparemos, examinemos nuestro corazón. ¿Estoy yo abriendo más las puertas, a las puertas de mi casa, el Dios del entretenimiento? Esa pregunta que me hizo mi hijo, ¿de dónde vino? ¿Qué estaba viendo él en la televisión? ¿O estoy yo decidiendo exponer a mi hijo continuamente a la gloria, a la maravillosa obra de salvación de mi Dios? Deuteronomio 30:15 dice: la adoración
es amar a Dios sobre todas las cosas. Y este texto nos presenta a nosotros la decisión que allí el pueblo tenía que tomar, de que si van a adorar a Dios o van a servir a los dioses ajenos. Primer libro de Reyes, 18:21. Está Elías haciendo la pregunta al pueblo, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si Él es tu Salvador, dice aquí Elías, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Así que la decisión que nosotros debemos tomar es: ¿quién es mi Dios? ¿Quién es mi Salvador? ¿Quién es que me va a bendecir a mí? ¿Quién es que me va a satisfacer a mí? ¿Quién es el único grande, poderoso, majestuoso, capaz de llenar ese vacío que hay en mi corazón? Solamente Dios. Por eso es importante, por eso es necesario, es urgente que tú y yo tomemos la decisión de adorar a Dios en familia, donde escogemos rechazar a cualquier otro Dios y donde escogemos servir al Dios verdadero. Pero por último, adorar a Dios en familia, servir a Jehová, requiere un compromiso de corazón. Para mí, siempre que yo leo este pasaje de Josué capítulo 24, me resulta extraño, chocante, que luego de Josué insistir tanto en que miren, ustedes tienen que servir al Señor, ustedes tienen que servir al Señor, tienen que tomar la decisión de servir al Señor, escojan a Dios, cuidado si a ustedes se les ocurre servir a otros dioses. Y cuando el pueblo le responde en el versículo 16, sí, dice el pueblo, entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y ellos están afirmándole de que sí, mira, Josué, tiene sentido lo que tú estás diciendo. Sí, nosotros vamos a servir a Dios. Pero note lo que dice Josué en el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, ¿qué le dijo Josué en el versículo 19? Recuerden, él está insistiendo, miren, lo más importante para la vida de ustedes es que sirvan a Dios. Si ustedes quieren tener éxito en su vida, adoren a Dios. Yo no sé lo que ustedes vayan a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, adoraremos a Jehová. Yo y mi casa escogemos al Señor. Y luego de esas palabras el pueblo dice: sí, Josué, nosotros vamos a servir al Señor. No, ustedes no pueden servir al Señor. ¿Cómo así, Josué? Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino, una vez más, afirmando aquí, reafirmando, nosotros vamos a servir a Jehová. Y las palabras que siguen muestran el siguiente principio. Si tú y yo vamos a servir a Jehová, si tú y yo vamos a adorar a Dios en nuestra familia, no solamente se requiere que dejemos a otros dioses, no solamente se requiere que escojamos a Dios, sino que servir a Jehová, adorar a Dios, requiere un compromiso de corazón. En otras palabras, luego de todo lo que le dice Josué y que él salta con esto de que no, ustedes no pueden servir a Jehová, lo que él está haciendo es llevándolos a un punto donde ellos tienen que darse cuenta de que esto no es algo que ellos pueden tomar a la ligera, de que no es algo que ellos simplemente pueden, sí, nosotros vamos a servir a Jehová. No, él está diciendo, versículo 22, y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos, sí. Es verdad que nosotros estamos dando testimonio y nos estamos comprometiendo de que vamos a servir a Jehová. Pero note lo que le dice el versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos.
que están entre vosotros. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que ellos estaban diciendo, el versículo 16 dice, nunca tal acontezca, claro que nosotros vamos a servir a Jehová. Y cuando le pregunto otra vez, sí, que nosotros elegimos que vamos a servir a Jehová. Pero ¿qué dice en el versículo 23 Josué? ¿Qué sabía Josué? ¿Qué sabía el Señor que había en el corazón y en la vida de ellos? Dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Que a pesar de que ellos están diciendo con su boca en el versículo 16 de que sí vamos a servir a Jehová, todavía ellos tenían otros dioses. Y saben que eso se parece mucho a cada uno de nosotros. Nosotros venimos aquí a la iglesia domingo tras domingo y cantamos muy bonito a nuestro Dios. Y que Él es nuestro Salvador y que grande es la fidelidad de Dios. Y reconocemos todos los beneficios y todas las bendiciones de Dios. Y decimos, sí, yo voy a adorar a Dios. Yo soy cristiano, yo soy cristiana. Y pensamos que podemos hacer eso el domingo y aún inmediatamente salgamos de aquí o al otro día, nosotros poder servir y adorar otros dioses. El Señor dice, no, eso no es así. La razón por la que nuestro mundo está como está es precisamente por ese sincretismo de religiones, por esa mezcla. Y donde la gente dice, no, mira, si está bien para ti, está bien, pero para mí no. Y entonces yo me acomodo a lo que tú digas y tú vives tu vida como tú quieres y yo vivo mi vida como yo quiero. Yo no me meto en tu vida, tú no te metes en mi vida y todo va bien. Y eso parece como que suena bien. Pero nos damos cuenta de que el Señor no quiere que nosotros vivamos así. Donde el Señor no quiere que nosotros vayamos como acomodándonos a este mundo, sino que el Señor quiere que nosotros de corazón hagamos un compromiso con Él. Y por eso dice el versículo 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto, y aquí está el compromiso, un compromiso de corazón. Hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y note ahí una vez más, no es solamente que yo hice un compromiso, es que ahí otra vez viene la palabra de Dios y lo importante que es la palabra de Dios. Empieza Josué, mira, medita en la ley de día y de noche. En las últimas palabras de Josué, hagan caso a los estatutos, la palabra de Dios. Si ustedes van a escoger servir a Dios, si ustedes van a escoger adorar a Dios, necesitan siempre hacer caso a la palabra de Dios. En Josué capítulo 20, en este mismo capítulo, note el comentario. Ustedes han visto en las películas a veces cómo termina una película muy emocionante y hay como algunas letritas al final que dice, con este personaje pasó esto, 10 años después con este personaje pasó esto. El versículo 31 dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Recuerden la palabra servir ahí, puede también significar adorar a Jehová. Y mientras Josué estuvo ahí, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían. Y me encanta este énfasis, hermanos, que nosotros y padres no podemos perder de vista. ¿Qué dice al final del versículo 31? Los ancianos que habían quedado ahí con Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Note que el énfasis no está tanto en que tenían que hacer esto, que no podían hacer aquello, mandamientos, reglas. Sí, es verdad que eso está ahí, pero lo que ellos recordaban, el ancla que los motivaba a ellos para escoger a Dios día tras día, era que ellos recordaban las grandes obras que Dios había hecho por ellos. Y ese es el comentario que tenemos en este versículo. Pero si usted va conmigo a Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 11, encontramos algo similar, pero luego hay un cambio.
Jueces capítulo 2, versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Vamos bien hasta ahí, lo mismo que habíamos visto al final. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Dónde está ese evento crucial que presentó el cambio para el pueblo de Israel? El siguiente cambio, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. No es por accidente que el texto aquí está redactado como está y se van presentando los detalles y el orden que se presenta. Hay una conexión entre el pueblo mientras estaba Josué, mientras estaba esa generación que conocía las grandes obras de Dios. Mientras eso estaba, el pueblo disfrutando de las bendiciones del Señor. Se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y qué pasó? Cada cual empezó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y como más adelante también describe este libro de Jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía. Porque esa sociedad estaba sacrificando a sus ídolos, a dioses ajenos, porque esa sociedad estaba entregada a la idolatría, porque esa sociedad estaba perdida en la vanidad de las cosas, porque se levantó una generación que no conocía las obras de Jehová. ¿Cuál es la clave para uno poder tener éxito en su vida? ¿Cuál es la clave para nosotros preservar nuestras familias? Damos gracias al Señor por tantos cristianos hoy día que ya sea que estén en el Congreso o que tienen alguna voz en la sociedad y ellos están dando voces de alerta, voces de alarma y están tratando de que esta ideología de género no pase. Pero ¿saben qué? Amén de hacer todo eso, hay algo que tú y yo no podemos descuidar. Y es que en nuestras familias, así como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es por eso tan importante, papá, mamá, que tú en tu casa tomes la sabia decisión de adorar a Dios. Porque cuando yo me olvido y no tengo la palabra de Dios en mi vida, cuando mis hijos ni siquiera conocen la grandeza de Dios, la salvación de Dios, no hay manera de que ellos quieran servir y seguir a Dios. Quiere el Señor que en cada uno de nuestros hogares, padres, madres, aún los hijos, ya van 2 veces. Ustedes recuerdan la otra vez que yo le dije que Daniel, aunque él no sabe lo que es la adoración familiar, una noche él se me acercó y me dijo, papi, lo que hacemos allí. Sí, verdad. Ayer o el viernes en la noche, Zoe fue que me lo acordó a mí. Así que hijos, ustedes también pueden recordarle a sus padres, papi, mami, mira lo que hacemos allí en la sala, que leemos la Biblia, que cantamos, que oramos, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es el medio que Dios nos ha dado para perpetuar este mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, damos gracias porque tú has dejado tu palabra, Señor, y has dejado medios a través de los cuales nosotros en generación y generación podemos preservar
tus bendiciones, tu salvación, podemos nosotros disfrutar de estas grandes obras en favor de tu pueblo. Y Señor, en esta mañana nosotros hemos sido retados por Josué, por tu palabra, a que cada uno de nosotros en nuestros hogares tomemos la decisión de adorarte a ti, de valorarte a ti, Señor, sobre todas las cosas.